Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. En el día de hoy vamos a hablar de la palabra del Señor y vamos a hablar un tema que es bastante, quizás, eh, que no se habla mucho en las iglesias. Y hoy hablaremos si hay cristianos falsos. Y para eso vamos a leer en el libro de Mateos, en el capítulo 7, en el versículo 21 al 23, en el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios: todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Claro, muchos dirán, hermanos, muchos dirán, yo era miembro de mi iglesia, era un diácono, correspondía a un ministerio, tú me diste, Señor, yo era pastor, yo era profeta, Señor, yo predicaba tu palabra, Señor, yo era evangelista, Señor, pero ¿qué dice la palabra del Señor? No todos aquellos echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, pues el Señor te dice en esta hora, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues a eso tenemos que estar atentos, que el Señor no nos diga eso, que nos apartemos de Él, porque Él nos declarará que realmente hemos hecho lo mejor, hemos sido unos cristianos verdaderos o unos cristianos que realmente no hemos hecho su voluntad. También dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 18, dice el Señor, conoce Dios los que son suyos. Por eso, hermanos, sabemos que el Señor nos conoce, su palabra nos enseña. También, hermanos queridos, hoy hablaremos que dentro de todas las iglesias sabemos que hay trigo y cizaña. También en las iglesias hay ovejas, cabritos y lobos. Y para eso leeremos en Mateos, en el capítulo 13, versículo 24 al 26. El Señor les refirió otra parábola diciéndoles, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en todas las iglesias hay Judas Iscariote? Usted se recordará de Judas Iscariote, quizás a lo mejor que yo, pero recuerde que Judas Iscariote anduvo 3 años con su maestro, comió con su maestro, hizo milagros con su maestro, caminó con él. ¿Y saben lo que pasó? Lo traicionó. Pues así también ahora, queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice en esta hora que debemos examinarnos. Tenemos que examinarnos qué realmente somos como cristianos. Y para eso, hermanos, veremos ahora cuán grande es tu fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermano, ¿te has preguntado qué lugar ocupa en tu corazón tu fe cristiana? Mira, hermano, ¿has negado que eres cristiano? Muchas veces lo negamos o lo callamos. ¿Has estado en lugares que no corresponden como cristiano? Si usted se ha fijado, ¿verdad? En los colegios los niños, para el día de Halloween,
¿Qué es lo que hacen? En los colegios se visten de bruja, de todo. Hermano querido, tú como cristiano, nosotros como cristianos, tenemos que marcar la diferencia. Esas son cosas que el diablo ha creado. Ese es un día, lo cual el diablo, usted sabe que es enemigo de Dios. ¿Y usted qué debe hacer, hermano querido? Es hablar con la maestra o hablar con la profesora y decirle, profesora, ¿sabe qué? Mi hija el día de mañana no vendrá vestida de bruja. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos y nuestra fe y nuestra confianza es en Dios. Esas son cosas que el hombre ha creado. ¿Y sabe usted? Usted está haciendo, exaltando el nombre del Señor. Entonces la maestra le podrá decir que haga otra cosa, o ese día no va a ir al colegio, nada más. Entonces, demuestre con sus sellos que eres un cristiano. Pone siempre tu fe por delante de todo esto que se llama convicción. Poner la fe por delante se llama tener una convicción. El Señor nos habla de su convicción. En Efesios, en el capítulo 5, 6 y 8, dice así. Efesios 5, 6 y 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermano, andad como hijos de luz. Antes estábamos en las tinieblas, antes éramos de las tinieblas, pero ¿qué nos dice el Señor ahora? Que andemos como hijos de luz, donde esté la oscuridad, donde esté las tinieblas. Ahí tienes que alumbrar, hermano. Ahí tienes que alumbrar como buen hijo de Dios. También en Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, entonces no sería siervo de Dios. Entonces con esto, ¿qué nos dice? Que si agradamos a los hombres, agradamos al mundo. No podemos ser siervos de Dios. También, hermano, en esta hora te pregunto, ¿qué sentimientos tienes hacia el pecado? ¿Sabías, hermano, que cuando yo peco, afecto a toda mi familia? Claro, tú dirás, pero tú pecaste. Hermano querido, el Señor nos enseña que todos tenemos que evitar. Y si tú has pecado, tienes que ser el primero en reconocer que has pecado y humillarte delante de Dios. ¿Por qué? Porque ese pequeño pecado se va agrandando como una bola de nieve y después no podrás parar. Ya después serán 2, 3 pecados y se amontonarán sobre ti los pecados. ¿Y cómo evitarás eso? Si no reconociste la primera falta o el primer pecado, menos vas a poder reconocer cuando ya tu corazón y tu mente no demás estés lleno de pecado, estés en las tinieblas quizás. Querido hermano, ¿sabías que cuando en la iglesia también hay pecado, nos daña a todos? Si tú te pones a pensar, si tú o yo cometo pecados dentro de mi iglesia, estoy afectando a todos los demás, aunque no sepan que yo he pecado. También le estoy haciendo un daño. También quiero preguntarte en esta hora, hermano, ¿qué sentimientos tienes hacia Cristo? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu dueño? ¿Es Cristo el dueño de tu familia? ¿Es el Cristo el dueño de tus finanzas? Pues examínate, hermano, examínate y piensa cuál de las cosas realmente está faltando. No le está faltando al hombre,
No le estás cometiéndole un pecado al hombre, estás cometiéndole un pecado a Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos sinceros con Él. Dios quiere que busquemos el mejor camino. Siempre nos enseña que busquemos la perfección. Claro que nos va a costar, claro que es difícil, pero las cosas difíciles son las que se aprecian, las cosas difíciles son las que se aman. Y elegir el camino de Cristo es difícil, pero el Señor tiene todo bajo control. También, hermanos, ¿qué frutos hay en tu vida? Piensa, ¿qué frutos hay en tu vida? ¿Sabías tú que son 12 los frutos del Espíritu? Y dentro de ellos nombraré algunos. Amor, caridad, gozo, paz, bondad, mansedumbre y fidelidad. Una de las cosas importantes es el amor. Contando con el Señor tendremos paz, tendremos gozo. Y también dentro de las cosas importantes, de los frutos del Espíritu, es ser fiel. Fidelidad. Ser fiel en todo lo que hagas. Ser fiel a tu familia, ser fiel a tu esposa, ser fiel a Cristo que dio su vida aquí en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso también, hermano, te invito a leer el libro de Filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pues, hermano, en esta hora la palabra nos enseña, ¿cierto? Que guardad vuestros corazones, guardad vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice? En oración y ruego. Queridos hermanos, que el Señor te bendiga, que Dios haga este mensaje en tu vida, porque primeramente es para mí. Yo también tengo que examinarme. Y por eso te pregunto, hermano, ¿es Cristo el Señor de tu vida? Que el Señor te bendiga. Y si este mensaje es de bendición para tu vida, visita mi canal de YouTube esperando su venida y nos veremos en otra oportunidad. Bendiciones. Cristo te ama. Amén.